Hola, soy Mauricio Flores y en este video vamos a analizar minuto por minuto una entrevista que le hicieron al secretario de Movilidad de Bogotá con respecto a que entraron otra vez en funcionamiento las cámaras de fotodetección. El secretario, ya no son multas, ya no son comparendos lo que tomen las cámaras cazainfractores o salvavidas, como las llaman ustedes, sino son evidencias. Es evidencia, usted muy bien lo dijo, es el inicio del proceso contravencional. Esto suena un poquito técnico, pero en realidad nosotros desde la Secretaría de Movilidad no imponemos multas desde el día 1. Lo que se hace es establecer toda la evidencia para iniciar todo el proceso contravencional. Bueno, la evidencia realmente es una prueba que demuestra que realmente el infractor es el propietario del vehículo. Pero una foto de una placa de un vehículo no es prueba de nada, porque a veces el dueño del vehículo es una persona que está fallecida o es una persona jurídica, o sea, una empresa, o sea, eso no es prueba de nada. Entonces eso no se puede realmente llamar evidencia porque no se está identificando plenamente al infractor. Nosotros llegamos en esta administración y vimos las importantes reducciones de fatalidades que estábamos teniendo nosotros en los corredores donde habíamos implementado la medida del límite de 50 kilómetros por hora. Por eso, y al ver cómo había ido evolucionando el número de muertos y de siniestros que estábamos teniendo nosotros en la vía durante la cuarentena, dijimos con la alcaldesa, es muy importante proteger las vidas de todos los bogotanos que estamos en la calle. Por lo tanto, impusimos entonces en toda la ciudad este límite de 50 kilómetros por hora. Los límites de velocidad en vías urbanas están regulados en el artículo 106 del Código Nacional de Tránsito, que dice que en todo caso no pueden exceder los 80 kilómetros por hora. Ese tema del límite de velocidad 50 kilómetros por hora no es tanto para evitar la accidentalidad, porque en Medellín, por ejemplo, se establecieron límites de velocidad en una de las principales vías a 60 kilómetros por hora y se determinó que eso generaba muchas congestiones y que no implicaba tanto, que si se aumentaba iban a aumentar los accidentes, y lo subieron a 80 kilómetros por hora. Es decir, que esos límites de velocidad tan bajitos es simplemente para beneficiar a los privados y poder que más personas caigan en la fotodetección. El proceso de implementación de las cámaras de fotodetección ha venido avanzando. Como ustedes saben, entonces también el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año estuvimos con el Ministerio de Transporte y con la Agencia de Seguridad Vial realizando todos los procesos de señalización y de calibración para asegurarnos que esas cámaras estén con todo el debido proceso que han pedido las distintas autoridades nacionales y locales. La señalización está regulada en los artículos 10 de la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 718 del año 2018. En vías nacionales debe ser 500 metros antes. En vías urbanas ya cada organismo de tránsito determina con base en estudios técnicos cuál debe ser la señalización. En todo caso, siempre debe decir antes de la cámara detección electrónica. Ahora, en cuanto a los permisos, el artículo 2 de la Ley 1843 de 2017 establece que todos los organismos de tránsito antes de poner las cámaras deben tener permisos del ministerio. Pero lo más importante es el artículo 9 de la Resolución 718 del año 2018, que establece que todas las cámaras, por ejemplo, cuando miden velocidad, deben estar calibradas. Y hace poco salió la noticia de que de 473 cámaras que hay en Colombia, solamente 4 están calibradas. Entonces habría que mirar si estas nuevas cámaras que están poniendo tienen la calibración. Puede que tengan los permisos, no se confundan, puede que tengan los permisos, pero hay que mirar si tienen la calibración. Ahora ya estamos listos, hemos tenido más de 6 meses de pedagogía con estas cámaras. Por lo tanto, estas cámaras lo que hacen es detectar un exceso de velocidad, un vencimiento de la revisión técnico-mecánica, y ahí se inicia entonces el proceso contravencional. Sí, secretario, lo que pasa es que hace apenas 3 meses, recordará usted el fallo de la Corte Constitucional que decía que aun cuando el dueño no fuera manejando el carro, no tenía por qué responder si otro era el infractor. Aplicando aquello del principio de solidaridad, la Corte dijo eso es abiertamente inconstitucional. Le quiero recordar lo que nos dijo en su momento en febrero el presidente de la Corte Constitucional aquí en Noticias Caracol sobre eso. Escuchémoslo, veámoslo. Básicamente lo que hizo la Corte fue declarar inexequible este parágrafo que está aquí mostrado en la Cámara, que señala que el propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno responde por sus propias faltas. Había por lo menos 5 sentencias que señalan el principio de la personalidad de las sanciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo respondo sancionatoriamente por las faltas que yo cometa, no por las faltas que cometa otra persona. Lo que hay que decir, muy importante, es que el sistema de fotomultas
consagrado en la ley 1843 del 17, sigue vivo, sigue vigente, es un sistema muy importante, pero como lo señala la misma ley 1843 en su artículo primero, estas cámaras deben identificar al infractor, al conductor. La misma ley señala que las cámaras tienen que tener la precisión de identificar al infractor. El artículo 1 del Código Nacional de Tránsito establece que uno de los principios rectores es la plena identificación. El artículo 129, parágrafo 1 del mismo Código Nacional de Tránsito dice que no se puede imponer comparendo a persona distinta a quien cometió la infracción. La sentencia C530 del año 2003, escuchen bien esa fecha, ya establecía que no se podía vincular al propietario del vehículo por el solo hecho de que se había detectado que en ese vehículo se había cometido una infracción, hasta tanto no hubieran pruebas objetivas y fehacientes de que el propietario del vehículo también había sido el infractor. Entonces esas 5 sentencias de las que habla el honorable magistrado son esas, por ejemplo, la C530 de 2003, la C980 del año 2010, la T051 del año 2016, la última que es la sentencia C038 del año 2020. Entonces esas y otras sentencias establecen que se debe identificar plenamente al infractor. Y también es muy importante que el artículo 1 de la ley 1843 del año 2017 establece también el principio de plena identificación, es decir, hasta que no se identifique plenamente el infractor, como ya lo está diciendo la Corte y el honorable magistrado, no se puede imponer ninguna fotodetección. Y eso además también tiene que ver con la responsabilidad objetiva, es decir, uno responde por lo que uno comete, no por lo que hagan otros. O sea, cada culpabilidad es individual y a uno no lo pueden culpar por lo que hicieron con un vehículo que es de uno, sino simplemente si uno cometió la falta. Estas 72 cámaras que comenzaron a funcionar el día de ayer en Bogotá, ¿ya identifican plenamente al conductor? Entonces vayamos por las distintas menciones que hace acá el presidente de la Corte. Lo primero, que el proceso de fotodetección es válido y es un instrumento poderoso para la implementación de la política pública. Creo que es bien importante que dejemos eso claro. La Corte en ningún momento ha dicho que el proceso de fotodetección no es válido. Al contrario, lo respalda y dice que es un proceso importante en la implementación de la política pública. Segundo, declara inexequible el parágrafo que habla sobre la solidaridad y dice hay que multar al infractor, no al dueño del vehículo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros en este momento todavía no estamos en un estado de avance en el cual podamos decir las cámaras tienen detección facial para poder identificar. Todavía no estamos en ese punto. Hay otros países que ya han avanzado en eso. Nosotros todavía no estamos en ese punto. Es muy importante ver que el mismo secretario de Movilidad reconoce que no tienen la tecnología para reconocimiento facial, que todavía no tienen la tecnología para adaptarse a la sentencia C038 del año 2020 de la Corte Constitucional, y también reconoce que hay otros países que sí tienen esa tecnología, o sea, ellos sí tienen el dinero suficiente para implementar ese tipo de cámaras, simplemente no tienen la voluntad política para comprar esos equipos para poder, digamos, adaptarse a lo que exige la Corte. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Respetando el debido proceso, tal cual y como nos lo dice la Corte. La Corte nos dice, el principio de solidaridad es el que está demandado, es el que es inexequible, el que está declarado inexequible. Por lo tanto, esto es una invitación a comparecer a quién, al dueño del vehículo. Y el dueño del vehículo entonces tendrá que comparecer ante la autoridad y explicar los hechos. Pero Juan Diego, yo no quisiera que nos detuviéramos ahí, yo no quisiera que esto se convirtiera en una pelea jurídica, porque la verdad que no tiene sentido. 38% de reducción en los corredores donde hemos bajado los límites de velocidad. Secretario. Eso, ahí es donde nos tenemos que enfocar, discúlpeme. en el cumplimiento de las normas. Secretario, discúlpeme. Discúlpeme, sí, es importante que nos detengamos ahí. Estamos en un Estado de Derecho donde lo que debe regir es el imperio de la ley. Y lo que ha dicho la Corte Constitucional, antes que entremos en ese detalle, es que el Congreso de la República debía reglamentarlo, pero pareciera ser que la Secretaría de Movilidad de Bogotá se le adelantó a eso, suplantando un poco al Congreso en ese sentido, ¿o no? Bueno, ya en este punto el secretario de Movilidad está con bastantes problemas porque no sabe cómo explicar que realmente no están cumpliendo el fallo de la Corte. En principio está contradiciendo porque dice, sí, estamos siguiendo el debido proceso. Pero a renglón seguido dice, estamos invitando a comparecer
a quien es el propietario del vehículo. Entonces ahí no estarían siguiendo el debido proceso, porque la nueva sentencia de la Corte dice que hasta que no identifiquen plenamente al infractor no lo pueden citar para que comparezca al organismo de tránsito. Entonces no están siguiendo el debido proceso a pesar de que el secretario diga que sí. Y lo otro es que vemos que está tan emproblemado el secretario para responder ahí en esa entrevista, que empieza a irse por las ramas y dice, no, pero no me quiero centrar en esto. O sea, está queriendo desviar la atención para, digamos, no enfrentar el hecho de que no están siguiendo el debido proceso, de que no están siguiendo la orden de la Corte Constitucional. O sea, él tiene tanta pena que casi que acepta y dice, no, es que la verdad no estamos siguiendo el debido proceso, no tenemos forma de hacerlo, pero lo que de pronto le da pena decir es que no quiere que se les acabe el negocio. Afortunadamente, pues el periodista lo centra y le dice, no, un momentico, señor secretario, ¿cómo así? No, es que ¿cómo así que no nos enfoquemos en eso? No, nos tenemos que enfocar en eso. Realmente ese es el problema principal. Y bueno, vamos a ver cómo termina, cómo finaliza esto, me das como pesar. No, Juan Diego, porque nosotros no estamos reglamentando nada, ni muchísimo menos. Nosotros vamos a tomar las autoridades, autoridades que no nos competen. Nosotros lo que estamos diciendo es el proceso de fotodetección, así como lo dice la Corte, es válido y continúa. Nosotros decimos, la Corte declaró inexequible el parágrafo de la solidaridad. Totalmente de acuerdo, lo respetamos y respetamos el debido proceso. Por lo tanto, como usted bien lo ha dicho, no es una multa, es una invitación a comparecer frente a la autoridad a explicar qué fue lo que pasó. Por eso, pero ¿y cómo se cita a explicar? Es decir, resulta que ahora es el conductor, mejor dicho, ustedes presumen es la culpabilidad, no la inocencia, como lo manda la misma Constitución y lo exige el debido proceso. Entonces, es el conductor el que tiene que ir y demostrar que no es culpable. Bueno, parece en estos casos que el periodista sabe más de derecho y de tránsito que el mismo secretario de movilidad. Ahí dice dos cosas muy importantes. El tema de la carga de la prueba. Entonces le dice al secretario, venga, entonces la gente tiene que ir ahí a demostrar que no es culpable, a demostrar que es inocente. No, antes el Secretaría de Movilidad debería demostrar que la persona es culpable. O sea, ellos tienen la carga de la prueba, no la persona que están inculpando. Y la presunción de inocencia, es decir, todo el mundo se supone que es inocente hasta que no demuestre lo contrario, pero la Secretaría de Movilidad en este caso estaría actuando al contrario, estaría presuponiendo que el propietario del vehículo es culpable y entonces lo invitan a que vaya y a que demuestre su inocencia, sabiendo pues que ellos son los que tienen la carga de la prueba. ¿O el dueño? El propietario. El propietario. Es decir, pero nosotros se presume su culpabilidad, no su inocencia. En cada caso. No, para nada. Nosotros partimos de la inocencia. Pero cuando hay una evidencia que hubo un exceso de velocidad, pues entonces ahí, como usted bien lo ha dicho, es la evidencia que inicia el proceso contravencional. Y por lo tanto, entonces, el propietario, que es el dueño del vehículo, deberá entonces comparecer. El magistrado lo que ha dicho, secretario, lo que pasa es que yo no estoy aquí suponiendo cosas. Yo le estoy refiriendo a usted a partes de lo que decidió el máximo tribunal constitucional que tiene este país y que salvaguarda los derechos fundamentales, y uno de esos el debido proceso, y ha dicho que se tiene que identificar al infractor, porque de lo contrario se estaría violando, vulnerando el principio personalísimo. Es decir, yo no puedo responder por algo que yo no cometí. Bueno, ya con eso lo dejan entre la espada y la pared definitivamente. Ahí menciona el periodista algo muy importante, el artículo 4 de la Constitución, que dice que la Constitución es norma de normas. En todo caso, entre incompatibilidad entre la Constitución y otra clase de normas, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Obviamente lo dice pues en su lenguaje. Y también el tema de la presunción de inocencia, pues nuevamente del artículo 29 de la Constitución y el debido proceso. Definitivamente vuelve el secretario de Movilidad a decir que la evidencia, o sea, me asombra que entonces ya le cambien el nombre cada rato, fotocomparendo, fotodetección, ahora son fotoevidencias. Eso no es una evidencia, porque es que la foto de un vehículo cometiendo una infracción y un número de placa no es la prueba de que la persona estaba cometiendo la infracción. Eso simplemente dice que en ese vehículo se cometió una infracción, pero no indica quién. Entonces, por lo tanto, no se puede considerar que sea evidencia. Pero eso es lo que estamos diciendo, Juan Diego, exactamente eso, es que no, si el conductor no cometió esa falta, si el propietario no cometió esa falta, está en todo su derecho de aclarar la situación. Es perfectamente válido lo que estamos diciendo. Sí, digamos, si en caso tal el dueño no va y comparece, pues en ese momento entonces nosotros como secretaría tenemos que respetar el debido proceso.
Bueno, con esos silencios tan incómodos y tan prolongados después de que el periodista le pregunta y el secretario de movilidad se queda como pensando qué va a decir, ahí se demuestra que ya realmente no sabía por dónde más meterse. En última, lo último que dice y repite es: la Secretaría de Movilidad debe cumplir el debido proceso, pero no supo qué más decir y evidentemente no lo están cumpliendo. La verdad es que ellos no tienen cómo sostener que están incumpliendo la sentencia C038 del año 2020. O sea, ellos no tienen los pantalones para decir en la cara a todo el mundo: lo que pasa es que esto es un negocio y hay muchos privados interesados, acá hay mucha plata involucrada, entonces lo que queremos es cuidar el negocio. Vamos a ver hasta dónde nos permite la ley hacerle quite a la Corte Constitucional. Eso no lo van a decir, obviamente, pero definitivamente me da pesar del secretario de Movilidad, porque realmente lo pusieron entre la espada y la pared. No supo cómo explicar que están violando el debido proceso. Bueno, eso es todo por este video. Por favor, compártanlo en sus redes sociales, denle me gusta. Si lo ven por YouTube, suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo, activen la campana de notificaciones, difúndalo por favor este video. Y eso es todo, nos vemos hasta la próxima. Bye.